Saludos para todos. Mi nombre es Lucía Moreno Medina, de Neiva, Huila, Colombia. En esta ocasión vengo a hacerles la presentación, la sustentación de mi tesis en el doctorado que estoy cursando con la UNIEDPA, Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, denominado el doctorado en Educación con mención en Andragogía. Antes de iniciar mi sustentación, quiero dar las gracias a UNIEDPA por brindarme la oportunidad de mejorar y de progresar en el campo académico y profesional al cursar este doctorado, ya que pienso que con ello contribuyo al campo de la investigación, a la educación y a la docencia, labor que ejerzo con mucha motivación y entusiasmo. También quiero dar las gracias a la doctora Samira Daguara, rectora de la universidad, al doctor Manuel Castro Pereira, coordinador del doctorado, y al tutor, mi tutor, el doctor Silvio Salazar. El título de mi tesis doctoral es el siguiente: Diseño de un instrumento de verificación que permita un análisis comparativo de modelos educativos para adultos en proceso de integración social, partiendo de las políticas públicas, el derecho a la educación, la perspectiva andragógica a propósito del posconflicto. El planteamiento del problema de esta investigación es el siguiente. Si se tiene en cuenta que el currículo y políticas públicas tienen una intrínseca relación en un estado o nación, y al hacer una revisión de estos documentos con una mirada atenta se corrobora la inexistencia o el silenciamiento en Colombia de un planteamiento curricular para las prioridades establecidas en la población en edad adulta de pregrado en condiciones de actores sociales del posconflicto, aunque se demuestra el claro interés normativo en la educación para adultos en condición de reintegrarse, no lo es tanto para la educación universitaria que un porcentaje de ellos requiere. Asimismo, no es notorio un planteamiento en el cual todos los estudiantes y docentes sean convocados en la construcción curricular, proponiendo estrategias conjuntas para el aprendizaje, adaptando currículos a sus necesidades, de tal forma que la flexibilidad sea su mejor y única regla para concebir distintas realidades sociales y contextuales. De constatar tanto en Colombia, pensando en el proceso de paz y en un escenario de posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como en Guatemala, tras la firma igual de acuerdos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Su preocupación por asegurar una educación como política pública que en los niveles de pregrado disponga a ciudadanos hacia las realidades del país y del mundo y promueva en sus adultos, incluyendo a los desmovilizados, la construcción de un mundo más justo y más equitativo, un mundo de derechos humanos para todos. Esa es la necesidad latente. De ahí que es palpable y se requiere sintetizar lo que las universidades de diversos puntos en Colombia, pero también en un país hermano como lo es Guatemala, han descubierto al evaluar posibles correspondencias entre las políticas públicas de diferentes latitudes con las necesidades educativas de sus ciudadanos y las prioridades establecidas a niveles de currículos escolares, propios de la educación universitaria ofrecida con mayor participación hacia las personas adultas, confirmando o descartando que ese contexto sea viable en la actualidad, alejados o perpetrados por la rutina de la ineficiencia y la corrupción. De todas formas, para quienes ejercemos la docencia
es latente la necesidad de analizar si efectivamente las políticas públicas en el marco educativo se han definido como herramientas reales para solucionar problemas sociales. Al fin y al cabo, formular e implementar políticas es la esencia de la actividad del Estado. Estas políticas deben brindar orientaciones con respecto al acceso a la educación superior, a la permanencia y a la graduación de todos los ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en proceso de reintegrarse socialmente a la vida civil. De ahí la tarea que yo tengo de ofrecer algunos aportes a la construcción académica que rodea el tema de la planificación educativa como elementos con los cuales las universidades puedan constatar la correspondencia entre los planteamientos curriculares ofrecidos pensando en los adultos después del conflicto y las prioridades establecidas por la población colombiana. Ello puede resultar ser un factor innovador por las connotaciones que esto tiene en la actualidad. De ahí deriva la pregunta para la necesidad que se tiene y para la formulación del problema. ¿Se hace necesario contar con un instrumento de verificación para un análisis comparativo de modelos educativos para adultos en procesos de reintegración social, siguiendo una perspectiva andragógica y a propósito del posconflicto, de tal manera que su observancia sea útil para la formulación de políticas públicas y la exigibilidad del derecho a la educación universitaria que también tiene este sector de la población? De ahí deriva el objetivo de la investigación. Diseñar un instrumento de verificación para un análisis comparativo de dos o más modelos educativos que contemplen la educación para adultos en proceso de reintegración social, siguiendo una perspectiva andragógica y a propósito del posconflicto, útil para la formulación de políticas públicas y la exigibilidad del derecho a la educación universitaria que también tiene este sector de la población. Ese es mi objetivo general y con el cual voy a seguir con el planteamiento metodológico. La presente investigación se acoge a la guía ofrecida por el paradigma que sostiene los estudios mixtos, puesto que recogen lo cualitativo sin apartarse de lo cuantitativo. El estudio asume el método comparativo de carácter deductivo que a través de los aportes del modelo previsto por Bereday y luego por Ferrer sostiene su interés en las etapas descriptiva, interpretativa, de yuxtaposición y comparativa, aunque para este estudio sea relevante la yuxtaposición. Termino proponiendo finalmente un diseño de un instrumento lista de chequeo con el cual las universidades oficiales de Colombia, en especial la Universidad Surcolombiana, ubicada en Neiva, Huila, evidencien la necesaria coordinación para ser incluidas en las políticas públicas relacionadas con la exigibilidad del derecho a la educación de los adultos desmovilizados y así acompañar la efectividad de la integración. Este estudio se concibe desde un diseño no experimental, transaccional, descriptivo, el cual se lleva a cabo sin la manipulación intencionada de variables. Lo que se pretende es realizar descripciones comparativas, observar el fenómeno planteado desde la formulación del problema en su contexto natural, para posteriormente alcanzar la yuxtaposición al estilo de las técnicas inglesas de estudios comparados, de lo que hace Colombia y ha emprendido Guatemala frente a la educación para adultos en proceso de integración social y que aspiran a cursar su primer pregrado. Este estudio consigue un diseño metodológico sujeto a la yuxtaposición en términos de estudios comparados,
a la definición alcanzada del marco teórico y va en correspondencia con los objetivos planteados al inicio de este documento. ¿Cuál fue la población de estudio? Es claro que la población de estudio es un conjunto de casos, sí, siguiendo a Arias Gómez, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra y que cumple con una serie de criterios predeterminados. Se acude de este modo a la delimitación del universo o población de estudio, aún reconociendo que son varias las experiencias que en el mundo y no solo en América Latina se relacionan con un eventual o definitivo proceso de paz y con él un periodo denominado de posconflicto. Se precisa entonces que para el presente estudio los casos de Guatemala y de Colombia son las dos únicas unidades de análisis sometidas a la metodología propia de estudios comparados. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que utilicé fueron las siguientes. El registro de datos estadísticos se propone para el presente caso como un primer instrumento con el cual se acude a fuentes secundarias y me apoya a mí en su acercamiento hacia la descripción, producción, predicción y explicación. Los datos estadísticos que arrojaron la documentación revisada apoyaron directamente la descripción de los modelos educativos para adultos, excombatientes u otros actores del conflicto que en caso tomado visibilizan el contexto del conflicto armado en dicho país, las dinámicas de la población desmovilizada y permitió alcanzar la caracterización de las dinámicas que pudo llegar a tener este proceso de reincorporación a la vida civil de los adultos que dejaron las armas y se decidieron a ir a las aulas universitarias. Los datos obtenidos a nivel estadístico en cada variable a comparar de los modelos educativos adoptados en el marco del posconflicto de los dos casos participantes son respaldados por documentos oficiales o investigativos, requiriéndose definir en esta tarea una lista de chequeo. La lista de chequeo que se propone para el presente estudio se compone de 10 ítems. La lista de chequeo para un estudio de esta envergadura se convierte en una técnica de verificación, reconocimiento de prioridades, ordenamientos y clasificación de cada uno de los factores o variables a analizar en las unidades de análisis. Otra técnica que también tuve en cuenta en esta investigación es la denominada la espiral. Tras la obtención de los datos, me dispuse a procesar la información para presentar los resultados claros y precisos. Este requisito es el que viabiliza, junto a los referentes teóricos, el siguiente paso, el diseño de la lista de chequeo. En esta lista de chequeo, pues se obtienen o se consideran determinadas apuntes o determinados requisitos que se hacen comparando la situación cultural, política y lógicamente de políticas públicas entre los dos países para llegar a estos resultados. Los resultados son: a medida que la exposición de este aparte se aprecian las variables previstas, ellas son analizadas y compartidas, reconociendo que se trata de una justa posición y a la vez de una investigación de corte mixto. Los datos arrojados oscilan entre el reconocimiento cuantitativo sin dejar de hacerlo en forma calitativa. Estos resultados se obtuvo diferentes categorías atendidas, que fueron la relacional, la comparación por pretensión y la comparación del entorno comparado. La comparación del entorno de estas dos poblaciones, digamos así. Asimismo, dentro de este resultado se obtuvo que se hace necesario
devela, ¿no? El resultado que devela es que es el resultado de contrastar las dos fuentes secundarias y otros estudios anteriores ha mostrado en Guatemala con respecto a su proceso de posconflicto y en relación a la atención a los adultos, considerando en términos de inclusión de excombatientes que deciden seguir sus estudios. Asimismo, se acepta que son diversas las prácticas pedagógicas que pueden estarse relacionando con las posibilidades que amerita el cambio en el sentido de lo andragógico, para contrarrestar la violencia y la guerra de un país con una cultura de paz por aprender, para que no se pueda seguir separando ni haciendo distinción de personas al servicio y por igual. Deben tratarse por igual estas personas en todos los aspectos, ¿no?, que debe considerar ese país. De estos resultados derivó la propuesta y el título de ella, que viene a continuación. ¿Cuál fue el título para mi propuesta? El título para mi propuesta fue Instrumento de verificación para un análisis comparativo de dos o más modelos educativos que contemplen la educación para adultos en procesos de reintegración social, siguiendo una perspectiva andragógica a propósito del posconflicto.